Entonces veamos la idea que teníamos en el primer examen parcial. Aquí está, hemos recibido esta hoja. Primer examen parcial el 28 de abril y la pregunta 1 decía lo siguiente, y esta es la que queremos ver cómo enfrentar, ¿no? Como resumen de todo lo que hemos visto para seguir adelante con más materia. Hasta ahí la pregunta de control. ¿Me están oyendo? ¿Ven la pantalla? ¿Pueden confirmar? Sí, Inge, buen día, se ve y se escucha. Sigamos adelante. Entonces leamos cuál era la primera pregunta. La pregunta 1 decía lo siguiente, ¿no? Aquí se dispone de una muestra de 2.650 gramos con un contenido de humedad de 10% y una gravedad específica de los sólidos de 2.70. Se desea colocar una parte de esta muestra en un termómetro de 950 centímetros cúbicos con un índice de vacíos de 0.470 y un grado de saturación de 90%. Se pide determinar la cantidad de suelo que hay que tomar de la muestra de 2.650 gramos y la masa de agua que hay que añadir o quitar a esta parte de la muestra para cumplir las condiciones especificadas. Entonces se nota que ahí hay una primera idea clara de qué hacer y después pide otras cosas, pero hasta ahí ya hay una primera idea. Entonces uno dice, excelente, agarro mi examen y me planteo el problema mismo. Entonces, en cuanto al problema, solo me dice, mire, usted tiene a un lado una cierta superficie en laboratorio y tiene un suelo y conoce cuál es la masa de ese suelo, es 2.650 gramos de ese suelo. Además conoce el contenido de humedad de ese suelo y la gravedad específica de los sólidos de ese suelo. Aquí no había que calcular nada. El contenido de humedad 10% y la gravedad 2.70. Entonces decimos, es conocido este valor en 10% y que este valor era 2.70. Y específicamente me dice, saque una muestra para llevarla al otro lado. Entonces me dice, saque un pedazo ahí. Por supuesto, ese pedazo de esa muestra va a tener una masa. Y como hay agua y sólidos, esa masa va a ser una masa de agua más una masa de los sólidos. Y hay que llevarla a otro lado. Pero antes de eso, para que podamos visualizar mejor, vamos a cambiarle el color y vamos a poner ese otro y ahí vamos a decir esa masa es la masa de los sólidos más la masa de agua. Eso queda muy claro. ¿Y cuál es la proporción de sólidos y agua? Está definido por el contenido de humedad que hay ahí. La masa de agua sobre la masa de los sólidos. Eso entendemos. Y me dice, esa muestra la tengo que llevar a un cierto recipiente cualquiera. Entonces decimos, disculpen las líneas, pero entendemos que ahí está el recipiente con un volumen conocido. Y me dice, es 900, parte del problema, 50 centímetros cúbicos. Y además hay que cumplir con un índice de vacíos y un grado de saturación. El índice de vacíos 0,470 y el grado de saturación 90%. 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
Entonces, y ahí debe llegar normalmente esta cantidad de sólidos que ha salido de acá, ¿no? Debe llegar esa masa de los sólidos en este volumen, y eso entiendo. La masa de agua inicial puedo ponerla, pero para cumplir con el grado de saturación seguramente hay alguna otra indicación o hay que añadir o quitar agua. ¿Vale? Entonces me dice, en esa condición uno tiene un formulario y en el formulario ve estas especificaciones y dice, tengo yo varias ecuaciones, con calma veo cuál me puede servir, y si estoy hablando masa de los sólidos, inicialmente puedo buscar peso unitario seco, pero puedo buscar cualquiera, ¿no? Es algo general. Y aquí encuentro una, y esta me dice, mire, esta relaciona el peso unitario seco con el índice de vacíos que conozco. Entonces inmediatamente digo, me gusta esta ecuación porque voy a poder obtener el índice de vacíos. Con el índice de vacíos, el peso unitario seco. Entonces normalmente no viene esta porción, perdón, esta. Dice, esa ecuación representa el peso unitario seco, ¿no? Esta de acá, que es el ρ del agua dividido entre 1 más E. Consecuencia, si yo conozco E, conozco GS, tengo el valor de ρ. El día de hoy no lo vamos a calcular, solo estamos viendo cómo resolver. Y si tengo la densidad seca, por definición, la densidad seca es la masa de los sólidos dividido entre, al revés, la masa del agua dividida entre la masa de los sólidos. No, he dicho densidad seca, estoy ya en contenido de humedad en otra cosa, disculpen. Masa de los sólidos dividido entre el volumen. Y como yo conozco el volumen, 950 centímetros cúbicos, inmediatamente de aquí conozco la masa de los sólidos. Y digo, esa es la masa de los sólidos que debe entrar ahí para cumplir con ese índice de vacíos. Y además, como conozco que esta masa de los sólidos debe salir de este lado, y adicionalmente yo conozco que la masa de agua debe ser el contenido de humedad por la masa de los sólidos, es fácil de ver. En este caso, y volviendo al siguiente punto, vamos a poner aquí, puedo yo decir que la masa que debe salir de ahí es la masa de los sólidos más la masa del agua, y la masa del agua es contenido de humedad por la masa de los sólidos. Por lo tanto, es fácil de ver que la masa que estoy buscando no es nada más que 1 más el contenido de humedad que tiene esa muestra por la masa de los sólidos que acabo de ver. Por lo tanto, ya respondo a la primera pregunta, la masa que debe salir de ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre cómo hemos resuelto ese asunto de la masa? Bien. Y a continuación me dice, ahora quiero saber la cantidad de agua que debe entrar. Entonces digo, bueno, si es cuestión de agua, cambio otra vez de color. Y voy a utilizar este otro color, y ya tiene que ver con la situación aquí al final y un grado de saturación 90%. Entonces
busco una vez más en esta ecuación, en mi formulario, y digo a un grado de saturación 90%, un índice de vacíos conocido, además un peso unitario seco conocido. Entonces digo, aquí hay una ecuación que me va a ayudar. Y ahí digo, para un grado de saturación dado, un índice de vacíos dado, que es el que yo tengo, y un peso unitario seco dado, voy a tener el contenido de humedad. Excelente, entonces es de aquí que puedo despejar el contenido de humedad que va a tener esa muestra. Entonces no es nada más que decir la siguiente ecuación asociada con esta parte 2, por eso la voy a poner aquí a la derecha, es esta de acá, la densidad seca asociada con ES rho del agua, ES rho del agua dividido entre lo que dice la ecuación 1 más E, contenido de humedad, 1 más E, contenido de humedad. Y eso me da el contenido de humedad al que debe llegar esta muestra. Por lo tanto, es el contenido de humedad final. Excelente. Cuando conozco yo el contenido de humedad final, es fácil pensar otra vez en la definición de contenido de humedad, que es la masa de agua sobre la masa de los sólidos. Por lo tanto, el cambio en el contenido de humedad es el cambio de aquello. Consecuencia, el cambio de la masa de agua es el cambio de contenido de humedad por la masa de los sólidos. Y este cambio de contenido de humedad no es nada más que el contenido de humedad final que acabo de hallar, menos el contenido de humedad que es el 10% por la masa de los sólidos. De ahí tengo la cantidad de agua que debo añadir o debo quitar. Entonces ese es el resultado y ese es el procedimiento para lo que me pide ahí. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Comentario? ¿Alguno en el examen decía, puedo utilizar el solver? Sí, por supuesto que puedo utilizar el solver. Bien. Entonces, otra vez, ¿alguna pregunta o comentario al respecto? Bien. Entonces, volvemos al ejercicio y seguimos leyendo. ¿Qué otra cosa nos pide? Nos dice, acabado el ensayo de permeabilidad, en esas condiciones empecé a ponerle agua. Se conoce que la muestra ha quedado totalmente saturada, ¿no? Es lógico, se pasa agua, entonces llena todos los vacíos. Y ahora me dice, calcular la cantidad de agua que se añadió a la muestra de suelo en el permeámetro durante la realización de este ensayo. Suponga que el índice vacío se mantuvo constante durante la realización del ensayo. Bien, entonces uno dice, excelente, yo tengo ya un contenido de humedad final y ahora tengo un grado de saturación de 100%. Entonces pasamos a la otra etapa. En esta otra etapa decimos, vamos a dar este color, y ahora el grado de saturación es 100%. Por lo tanto, es lógico pensar nuevamente en esta ecuación. Esa ecuación, una vez más la copio, me dice que la densidad seca es S rho del agua sobre 1 más E, contenido de humedad.
E se mantiene, el rho de también, y aquí el grado de saturación ahora es 100%, entonces eso da un nuevo contenido de humedad final después del ensayo, y en este caso este se vuelve el contenido de humedad inicial. Por lo tanto, pensando en esto, el cambio de la masa de agua que ha habido, en el momento del ensayo lo que ha aumentado es este cambio de contenido de humedad final menos contenido de humedad inicial multiplicado por la masa del ozono. Y listo, ahí está el nuevo resultado. ¿Les ha quedado claro aquello? Si volvemos a nuestro ejercicio, estamos listos. Y después decía, bueno, en esta misma muestra se realizó el análisis granulométrico que se muestra en la tabla 1 y se pide estimar el coeficiente de conductividad hidráulica en metros por segundo utilizando el método de Kruger. Entonces uno mira la muestra y dice cuánto pasa 0,075, el 100%, una muestra el 0%, una muestra gruesa, o arena o grava. ¿Cuánto pasa el 75? 100%. Y aquí está el 475 que hace la diferencia entre grava y arena, solo para saber la muestra que tenemos, y dice 475 equivale, es la división entre grava y arena, por lo tanto el 63% pasa. Consecuencia, esta es una arena. ¿Sí? Hemos ensayado una arena con partículas de grava, por supuesto. Y esa va a tener alguna permeabilidad. Entonces uno dice, voy a ir a mi formulario, y en mi formulario voy a buscar la ecuación necesaria, me pide una en especial, me pide la ecuación de Kruger. Entonces busco acá y encuentro cuál es la ecuación de Kruger, es esta de acá. Bien, entonces pienso y digo, excelente, puedo copiar la ecuación de Kruger, no es problema aquello, digo 240 y por eso. Entonces aquí vengo y para este nuevo sector digo, siguiente paso, copiar la ecuación de Kruger. Y podríamos nosotros pensar en esto. Entonces decimos, para estimar el valor de coeficiente de conductividad hidráulica es 240 por el valor de n, como solo estamos copiando, sobre 1 menos n al cuadrado, y multiplicado por un d sub e al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es n? Hay dos opciones. Uno dice, yo puedo saber el valor de n con una ecuación general que está aquí. Al verla, digo, el valor de n puede ser estimado con esta ecuación, pero en este caso yo no quiero utilizar esa ecuación porque el problema me dice que he metido un permeámetro y en ese permeámetro hay un valor de n específico, más bien un valor de e. Entonces yo busco y digo, eso quiere decir que podría yo utilizar esta ecuación. E es igual a n sobre 1 menos n, y de ahí podría yo utilizar esa relación. Entonces, como decía, vamos a ver, tengo que ver, n sobre 1 menos n. Entonces yo sé que e es igual a n sobre 1 menos. Entonces de ahí puedo obtener el valor de n
el valor exacto de índice vacíos o porosidad que tiene ese suelo en el permeámetro, ¿no? Y ya tengo este primer valor. Y luego me dice el valor de D sub E tiene que ver con una sumatoria de algo, es solo cuestión de ver el formulario, no hay que saber de memoria, y eso es esto, de un delta GI sobre un DI. Entonces digo delta GI sobre D. Excelente. ¿Y qué era el delta GI? Simplemente el porcentaje que pasa en decimal y D el diámetro intermedio. Entonces, cuando uno va a ver esta ecuación, solo es cuestión de pensar que este valor es 1 y el otro es 0,85, y luego este es 0,85 y este es 0,63, este es 0,63 y 0,41, 0,41 y 0,10 y 0,10 y 0, y el diámetro que hay entre medio, y hacer esa sumatoria y estamos listos. El día de hoy solo queremos ver cómo resolver y esa es la manera. Y yo entiendo que después de todos mis ejercicios, ese valor me salía en metros cúbicos por día, que bueno, está en inglés, pero igual hice los ejercicios para saber eso en metros por día, he dicho cúbico de alguna manera, metros por día. Y transformo a metros por segundo, que es lo que me pide. ¿Alguna pregunta con relación a este problema? Bien, yo voy a preguntar algunas cosas. Luis Gustavo Araníbar, ¿tú has resuelto todo este problema? No completamente, ingeniero. Me faltaba lo de Kruger. Ya. ¿Y por qué no has resuelto lo de Kruger? Porque justo se me iba a estudiar esa parte, o me he saltado de estudiar esa parte. Ya, está bien. Y vamos a preguntar a... Sí, a ver, déjenme un segundito. A Alejandra Valeria Terán, ¿tú has resuelto esto? Buen día, ingeniero. Resolví lo de Kruger, pero me equivoqué en hallar algunos datos. Luego revisando me di cuenta. Ya. Una última pregunta para tener una idea. Anthony Daza Salas, ¿a ti cómo te ha ido? Daza, Anthony. No está Daza Anthony, se ha ido a otra materia. Un momento, vemos más. Bien, ese era nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio decía se ha determinado la distribución de tamaño de partículas de un suelo y los resultados se presentan en la tabla 2.
Además, las tablas 3 y 4 muestran los resultados de límites de consistencia en la parte final del mismo suelo. Se pide clasificar el suelo de acuerdo con el sistema unificado y clasificar el suelo de acuerdo con el sistema ágil. Bien, entonces uno ve y dice, aquí está 75 milímetros, pasa 0. Y aquí, por este tamiz, hay cierta cantidad. Entonces, por supuesto, hay que hallar los porcentajes. Esos porcentajes, ver acá, ya los había definido. Entonces, ahora los voy a copiar solo para tener una idea de hacia dónde íbamos. Entonces, estos porcentajes, cuando uno habla de 75 milímetros, estamos hablando de 100, de 19 milímetros, estamos hablando de 70.71, de 60.74 el siguiente, luego 52.17, 36.66 y luego 33.09. Para tener una idea de qué es lo que estamos manejando. Y por otro lado, cuando hablamos del límite líquido, estamos hablando de 58.73. Cuando uno realiza este ensayo, el límite líquido es 58.73. Cuando uno hace este ensayo, el límite plástico es 38.30 y la diferencia, el índice de plasticidad, 20.43. Hay que hacer con calma, ¿no? Nadie dice que no, pero uno llega a esos resultados. Y esto nos va a permitir ver en el sistema unificado qué tipo de suelo tenemos. Entonces uno dice, para clasificar tiene que pasar el 100% de eso, cumple, no necesito hacer más, ahí está la relación de porcentajes. Y para ver si es grueso o fino, tengo que ver esto. Que el 33.09% pase, quiere decir que hay más por encima del TAN 200. Este es un suelo grueso, ¿no? Y dentro de esto que es un suelo grueso, tengo que ver si hay más arriba o debajo del 475 que hace la diferencia de la grava. 100 menos 60, aquí hay como el 40% del total del suelo, y 60 menos 33, aquí hay como el 30% del total del suelo. Es la idea general, ¿no? Uno puede utilizar exactamente las relaciones que da la tabla. 60 menos 33, estamos hablando algo menos del 30, y este más del 40, consecuencia, esta es una grava. Es una grava que tiene un porcentaje relacionado con ¿cómo es el asunto? Relacionado con finos mayores al 12%, porque sale 13. Entonces va a incluir estas características. Y si puedo ya ver lo fino en mi formulario, recurro a esto y me dice el índice de plasticidad en el orden de 20 y el límite líquido 58. Entonces, en este formulario
Esto es como 58, algo por aquí, y el otro cerca de 20. Entonces estoy con un punto más o menos por ahí, debajo de la línea A. Debajo de la línea A y grava. Entonces, básicamente estoy hablando de limo. Consecuencia, este suelo en idea inicial es un suelo GM, ¿no? Lo que puedo ver acá. Entonces, ¿alguno de ustedes ha sacado aquello o ha sacado alguna otra cosa? ¿Tiene algún comentario al respecto? Martínez, G me dijo, ¿no? El resultado en G. sí, Oh, ya, sí. Está bien. GM. Sí. Ok. Y Súper, después gracias. obviamente hay más detalles, pero estamos viendo cómo resolver y así uno puede saber el tipo de suelo, va con calma sobre los números y ya. Ok, bien. Entonces esa era la manera de resolver la primera parte. Pueden volver a comentar, no hay problema sobre estas cosas que hemos hablado, ¿no? Bien. Y luego la segunda mitad del examen decía cuestión de flujo de agua y en el primer ejemplo decía determinar la presión de de poros en el punto A utilizando una red de flujo y teníamos esta situación. Un dren, además agua a este nivel, agua a este nivel. Entonces, ¿qué debería en primer lugar aplicar? ¿Cómo tengo esta diferencia? Pues simplemente digo, debo yo considerar desde este punto, desde este punto hasta este punto como la base de mi análisis. Eso es lo primero que entiendo acá. Consecuencia, si yo quiero dibujar la parábola básica, debo pensar entre esta distancia y esta otra distancia, de ahí a ahí, y esa es la distancia m. Yo entiendo que ahora debo calcular una distancia 0,3 de m y está asociada con lo que acabamos de decir. Y la distancia d está relacionada con esta base de aquí, ¿no? Hasta ese punto que yo haya encontrado con el 0,3 de m. A decir, puede ser ahí, por ejemplo. Y desde ahí hasta ahí tenemos la distancia d. Entonces, el ver eso de esa manera es un primer punto clave. ¿Les ha quedado clara esa idea? Bien, entonces uno busca en su formulario y encuentra, por ejemplo, en este gráfico, eso de M03 de M, el valor de D, y ahora tiene que determinar la parábola básica, y la parábola básica tiene esa ecuación con los ejes X y Y correspondientes. Entonces, cuando uno viene a esta gráfica, dice, es fácil el asunto. Resulta que desde acá
en este sentido tengo yo el eje X y desde acá hacia arriba tengo el eje y la ecuación es esta: x igual a y cuadrado menos y sub 0 cuadrado. Entonces la parábola que dibuje tiene la relación x igual a y cuadrado menos y sub 0 al cuadrado sobre 2 veces y sub 0. Y el valor de y sub 0 pues está relacionado con la distancia que hay entre este y este punto, ¿no? Cuando uno la ve aquí, bueno, no entre ese y ese, aquí abajo, entre este y este. Y puedes determinar, y ha determinado el valor de y sub 0 cuando ve acá. Y de esa manera puede dibujar varios puntos. Lo más práctico es decir y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos para que cada metro. Entonces a partir de eso uno puede determinar esa parábola que me estoy inventando ahora y digo esos puntos los puedo determinar con esta ecuación. Entonces son esos de ahí. Esa es mi parábola básica. Es muy importante dibujar bien esta parábola. Yo veo que en sus gráficas que no la pasan con esta ecuación. Realmente cuando la parábola debería estar más arriba, y voy a borrar otra vez porque la tendencia de una parábola es que realmente el siguiente punto, por decir algo, vaya ahí, el siguiente ahí, el siguiente es como tendencia, ¿no? No son los datos exactos ahora, pero esa es la tendencia de la parábola básica. Y normalmente no la dibujan así, la ponen a mano, ¿no? Y no se puede poner a mano. Uno dice, claro, es la idea general, pero en estos ejercicios la tienen que poner. Entonces ese es un primer punto para dibujar esa parábola. ¿Les ha quedado claro? Y después hay que hacer las correcciones. Sabemos aguas arriba y aguas abajo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí a 90 grados, a esa parábola. Simplemente a mano hace algo. Y aquí dice, hay algún punto. Y voy a corregir de ese punto hacia arriba y voy a obtener mi primera freática, pero tengo que hacer la corrección. Y para hacer la corrección, yo tengo que elegir entre cualquiera de estos métodos. Y para eso necesito saber el valor de alfa. Entonces digo, ¿cuál va a ser el valor de alfa acá? Entonces digo, el valor de alfa está asociado con este ángulo alfa. Calculan ese ángulo y uno dice, consecuencias más de 90 grados, menos de 180, solo hay una posibilidad, ¿no? Utilizar este método. Y ese método, en su texto, dice que hay que hallar el valor de alfa, subir aquí y determinar delta A más delta A, y así se determina el delta A. Y se hace la corrección y listo. Ya está dibujada la línea freática. ¿Preguntas con relación a eso? ¿Les ha quedado claro?
Y a continuación, en este asunto hay que trazar las líneas de flujo, las equipotenciales, y a partir de eso hallar la presión en el punto A, hallando la altura total en A y con la elevación. No hay mayor problema. Y de ahí sale la presión de poros. Bien, entonces ahí preguntamos. ¿Está Anthony Daza Salas aquí? Le pregunté hace rato. No, no. Montalvo, ¿tú has podido hacer eso? ¿Has hecho bien este ejercicio? Buenos días, ingeniero. Sí, sí puedo resolverlo. Perfecto. Celada, Jessica, ¿tú? Buenas, ingeniero, buenos días. ¿Cómo te ha ido a ti con este ejercicio? Sí lo resolví, pero creo que tuve ciertos errores, pero sí traté de resolverlo hasta cierto punto, el ejercicio. Bien. Y José Andrés Guzmán, ¿no está José Andrés Guzmán? ¿Y qué podemos decir de Ibáñez, Luis Fernando Ibáñez? ¿Tú has resuelto este ejercicio? Buen día, ingeniero. No, no pude resolverlo. ¿Cuál fue tu problema en este caso? Los nervios más que todo. Ya, entiendo. En la vida también me ha sucedido a mí. Y en general, ¿no? No solo para ti, ¿qué debe hacer uno en estos casos? Yo como estudiante llegué a la siguiente conclusión. Uno, estudiar, estudiar bien, eso elimina los nervios. Y dos, no escuchar a los compañeros que me aseguran que voy a repetir el curso varias veces porque esa es la tradición. Entonces es doble nervios. Pero bueno, yo llegué a esa conclusión, cada uno vea el detalle. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Bien. Y luego está la pregunta 4. La pregunta 4 decía determinar la fuerza del agua sobre las paredes AB y CD. Entonces uno mira aquí A, B y CD.
Entonces es cuestión de hallar la presión de poros ahí y asunto solucionado. Entonces uno dice, en el fondo tengo que hallar presión de poros en 4 lugares. Veamos bien cómo va a moverse el agua acá. Y uno dice, aquí veo el nivel de agua, punto 1. Veo el nivel de agua aquí y veo el nivel de agua ahí. Por lo tanto, ¿cómo debo esperar que se mueva el agua? Se nota que de este lado debo esperar que se mueva más o menos así, y de este otro lado debo esperar que se mueva. Perfecto, entonces el punto A y el punto D representan la salida, ahí está el nivel de agua. Por lo tanto, la presión de poros en A es igual a la presión de poros en D y es 0. Listo, entonces lo único que me pedí es hallar la presión de poros en B y C y hallar el área de ese triángulo, saber cómo se determina una fuerza. Por lo tanto, aquí consistía en simplemente dividir adecuadamente este problema. Y uno dice, si aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la mitad 3, entonces debo suponer que en este el agua está dividido así, y si quiero utilizar el método de fragmentos, lo único que tendré que hacer es dividir en fragmentos la parte izquierda, el sistema 1 le diremos así, y para el otro el sistema 2. Y en el sistema 1 veo que aquí hay un fragmento, luego hay otro fragmento y hay uno tercero, ¿no? Entonces digo, este sea el fragmento 1, este el fragmento 2 y este el fragmento 3 del sistema 1. Y para no confundir fragmentos, que este sea el 4 y este sea el 5. Y a ojo cerrado yo conozco, pero está en mi formulario, no es que hay que saber esas cosas de memoria, veo los tipos de fragmentos, cuál es el 1, el 2, el 3, y busco dónde hay el fragmento 2 y el fragmento 3. Y no es difícil ver aquello. Volvemos a cambiar de color y decimos no, y se nota que este es el fragmento tipo 2 tipo. Este de acá busco y me dice, ese está más relacionado con algo así, ¿no? Con el fragmento 6. Entonces digo, este es el fragmento 6. Y aquí otra vez el 2. Y de este otro lado, este es el fragmento tipo 2. Y este es el fragmento tipo 3. Por lo tanto, lo único que hay que hacer en cada fragmento es hallar el valor de phi. Entonces, este es el phi 1, este es el phi 2, aquí está el phi 3, de este otro sale el phi 4 y de este último el phi 5. El phi 1, fragmento 2, y debo suponer que el agua entra desde muy lejos, entonces algo que es especial de este fragmento es el valor de L igual a infinito. En este otro fragmento yo entiendo que esta distancia hace el L, y en este último fragmento esta distancia hace el valor de L. Eso es importante para distinguir qué es qué. Y en los otros fragmentos, aquí yo tengo el L y el último es L igual. Y con eso puedo hallar los valores de phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 y phi 5. ¿Hasta ahí les queda clara la idea? ¿Alguna pregunta?
no estamos viendo el valor exacto, pero con eso ya saben si han hecho bien o mal. Y ahí les pregunto, Franco, ¿tú has hecho bien esto? Buenos días, Inge. Llegué a cierta parte. ¿Y cuál era la razón? ¿El tiempo, el conocimiento, los El tiempo, nervios? Inge. ¿Perdón? Y un poquito los nervios. Ya. ¿Y Policario? Buen día, Inge. No logré resolver ese ejercicio. ¿Y cuál es la razón? Eh, no logré comprender bien la parte de los fragmentos. Ya. Está bien, gracias por decir. Y gracias a todos que nos ayudan a entender más detalles. Ibáñez, que hace rato no estaba. Siguiente, Luis Fernando Ibáñez, ¿estás presente? Hace rato ya le respondí, dije, ¿Ah, sí? ¿Y qué sí, le dijo? dije ante el ejercicio que me puse nervioso. Ah, eras tú. Entonces, mil perdones, me confundió. Perdón, perdón. Bien, Roberto Fernández, ¿tú has podido resolver esto? Ingeniero. ¿Has podido resolver esto que está en la pizarra? ¿Has podido hallar adecuadamente los factores de forma de estos fragmentos? Inge, por tiempo no pude resolverlo. Ya. ¿Por qué te has quedado en el primero o a qué te refieres con eso del tiempo? Sí, estaba analizando el primero. Ya. Gracias por responder. Muy bien. Y después de eso, una vez que uno conoce aquello, tiene que calcular, evidentemente, en cada uno de estos fragmentos, debe calcular la pérdida que existe en cada fragmento. Y este es el 1, luego el 2, el 3. Y esa pérdida en cualquier fragmento es el factor de ese fragmento entre la sumatoria de todos los factores por el delta A. Para el sistema 1, uno dice de acá a acá es el delta H, y en este caso para el sistema 2 es el mismo, entonces ya tiene la pérdida. Y para hallar la presión, la altura total en B, no era nada más que hacer la altura inicial menos la pérdida en el fragmento 1 menos la pérdida en el fragmento 2. Y en el otro punto era la pérdida y la altura inicial menos la pérdida en el fragmento 5 y 1. ¿No? Y de esa manera puede hallar la presión de poros. Si la presión de poros es 0 aquí y tiene un valor acá, entonces simplemente dice, ahora voy a unir una línea
conociendo el valor de presión de poros ahí y que este es cero, entonces hay una relación ahí y la fuerza U es el área de ese diagrama. O sea, un medio por esta altura multiplicado por esa presión, ese era el valor de presión que había en esa cara. Lo mismo al otro lado. Bien, podrían levantar la mano los que han llegado a un valor de fuerza de U. Levantar la mano virtual, por supuesto. Ni uno solo ha llegado a ese valor de U. A ver, por ejemplo, Clemente, Carlos Edwin Clemente, ¿por qué tú no has llegado a un valor de U? Buen día, ingeniero. Buen día. ¿Qué dirías? ¿Por qué no has llegado tú a un valor de U? He llegado hasta la mitad, ingeniero, yo. ¿Pero por qué llegaste a la mitad, diga? Me ha faltado tiempo. Ya. ¿Y por qué te ha faltado tiempo? Ahí puede haber muchas razones, ¿no? En tu caso, ¿cuál ha sido? Creo que muy lento, de hecho, el examen. Ya. Michael Rayson Mamani puede comentar. Señor, disculpe, yo llegué hasta parte de U, sacar el área de ese triángulo. Ah, ya, tú has podido concluir en eso. Sí. ¿Y crees que has hecho bien? Eso espero. Ya. ¿Ya has podido hacer el otro ejercicio de red de flujo? Sí, también. Oh, está bien. Está bien. Perfecto. Y ese era su examen, ¿no? El primer parcial. Pueden hacer sus comentarios, pueden decir, no, esto no, nunca hemos llevado, o hacer más, falta más ejercicios entre medio, o algo, ¿no? O sea, para que no me ayude a mí en la retroalimentación, o el mismo tiempo para resolver, o cualquier cosa, ¿no? Este es un buen momento para que hagan algún comentario, si desean hacerlo, no están obligados. Buen día, Inge. Adelante, por favor. Bueno, yo, quisiera comentar, ¿no? Uh-huh. Al principio estaba dibujando sobre la hoja de examen Uh-huh. y luego algún compañero dijo que si podíamos hacer sobre la hoja de examen y dijo, no, y tuve que dibujarlo en la otra hoja, ¿no? Y justo no me traje hojas cuadriculadas. Y, ay, no, eso me ha quitado un poco de tiempo del examen. Ya. Sí, era la idea que tenían que dibujar a escala y eso es lo que es parte del examen, ¿no? Dibujar a escala. Y si no es cuadriculado, uno agarra su regla y pone, por decir algo, en una regla pone ese punto, luego a 5, a 6, a 14, etcétera, etcétera, esos, y después el resto realmente no es tanto tiempo, toma un poquito más, pero no tanto tiempo. Pero entiendo que ahí uno, comillas, podría ganar, porque ¿qué pasa si yo agarro y me he equivocado aquí o al intento he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6
y realmente hay 5 cuadraditos. A veces uno no se fija por hacer esto, y yo quería que se fijen y que me muestren si podían hacer escala, ¿no? Era parte del examen. Entonces, que esto entre a escala. ¿Algún otro comentario? Bien. ¿Qué viene a futuro? Volvamos a nuestro cronograma. Mañana vamos a ver esfuerzos efectivos. Ya mismo les voy a subir el texto para esto. Y por supuesto, otra vez tenemos una secuencia de materias. Y una de estas nos han pedido en la acreditación. Y yo he dicho, voy a tomar la 5ª clase de estas. 2, 3, 4, 5. Entonces el 16 de mayo no va a ser la clase entera, sino que especialmente la vamos a compartir con la acreditación. Nos van a explicar alguna cosa en mitad de la clase. Eso es lo nuevo, digamos. No hay mucho que decir. Voy a informar eso a los que están encargados. Tengo que llenar un formulario para decirles cuándo son bienvenidos. Entonces, esto es algo adicional, que no hace falta mucho. Y, por supuesto, es igual una clase a la que deben asistir igual que cualquier otra, ¿no? Pero va a tener un contenido especial. Y después de eso, de esfuerzos efectivos, viene resistencia al corte. Y marca todos los feriados. Normalmente el 6 de junio es feriado, día del docente. El 16 de junio creo que es Corpus Christi. El 21 de junio es día... ¿Es el 21 de junio? Algún detalle el 21 de junio, pero es feriado, ya me he olvidado qué es. Pero ahí caen hartos, ¿no? Pues realmente esta no nos afecta, pero sepan que hay. Igual que hemos tenido al principio, el 23 de junio tenemos resumen y preguntas de la materia. Y el segundo parcial el 24 y 27. Ya saben la forma, la manera, cómo resolver el segundo parcial. Y sus notas aquí mucho más rápidas que el primero. Y luego el final de la misma idea, cómo resolver el examen final y la segunda instancia, ¿no? Todo presencial en cuanto a exámenes y todo virtual en cuanto a clases. Eso es lo que viene. Entonces ahora estamos a 5 de mayo. Cuando pase un mes vamos a estar a 6 de junio y todavía algunas semanas para ya pensar en nuestro parcial. Entiendo que uno puede mover esto un poquito cuando no caen los feriados en la materia. Uno se adelanta, puede no hacer esto de cómo resolver la materia, detalles de ese estilo. Puede acabar antes, entonces es verdad, entiendo que varias materias van a acabar un poquito antes, pero tampoco mucho antes. Nosotros vamos hacia atrás, pero en todo de acuerdo al cronograma, lo que hay que hacer. ¿Cuándo van a ver sus exámenes? No tengo una fecha definida, pero me estoy apurando para corregirlos y que los vean. ¿Cómo voy a hacer? Voy a crear en el Classroom voy a abrir una tarea y ahí voy a poner sus notas y la solución y van a poder ver sus notas en el Classroom. Evidentemente no hay detalles y ustedes ya no se han quedado con el examen, ¿no? A eso voy. Pero igual, alguna manera voy a ver para que puedan ver el examen o de los que quieran.
Todavía no he pensado en eso, pero vamos a ir a las notas dentro de pronto. Voy a crear en el Classroom y van a recibir su nota en el Classroom, ¿de acuerdo? Y la solución. Bien, ¿qué otra cosa decimos para hoy día? Nada más, eso cierra nuestra clase y nuestro examen, ¿no? Después nos vamos de lleno a aquellos. Empiezo subiendo el texto en unos minutos y estamos listos en la clase. Pueden, si se les ha ocurrido algo más, comentar algo más. Este es muy buen momento. Bien, estamos tranquilos. Solo lo último, ¿cuáles son las reglas de asistencia y tareas? Las mismas. Entonces, ya las conocen. Vamos a decir que cuando haya ejercicios, y les digo para la siguiente clase, realmente tienen que darse el tiempo para la siguiente clase. Deben hacer todos los ejercicios. Es solo para que crezcan en cuanto a conocimiento. Y deben hacer todas sus tareas. Si no las hacen, bueno, simplemente no entran al examen. Es requisito para el examen. Y asistir al 75% de las clases. ¿Ok? Entonces, eso tomen muy en cuenta. Al principio, esta semana van a decir, no hay problema, tengo tiempo. Conforme avancemos en un tema tan importante como resistencia al corte, quizá ahí ya estén haciendo proyectos, otros exámenes. Bueno, tienen que tener mucho cuidado de dimensionar bien y no dejarse y estudiar todas las materias adecuadamente. Ya conocen el ritmo, ya saben eso, entonces apliquen para la segunda mitad. Y sobre todo en esta última parte que hay ejercicios y que deben hacer otras cosas. Dense el tiempo, que sea constante. Si pasamos clases hoy, que es jueves, y mañana viernes, vean ustedes de ya tener su tiempo para esta materia. Y si pasamos clases viernes para el lunes, ¿qué tiempo? Y de lunes al jueves, y repítanlo y sean constantes. Eso los va a ayudar mucho. Esa es la última recomendación. Hecho con todas estas recomendaciones, ahora sí estamos. Vámonos. Tengan un muy buen día. Hasta mañana.